Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Van a Acapulco? Ay, austeridad republicana. Bueno, el día de hoy es el Día Internacional, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y además es martes de salud. Entonces vamos a tocar los dos temas de manera breve. Primero hablaría nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y después Arturo Medina con un breve informe. Después hablaría Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que vienen varios compañeros acompañándonos, porque el día de hoy vamos a publicar la reforma al artículo segundo constitucional en varias lenguas, celebrando este Día Internacional de los Derechos Humanos. Y después vamos a salud, muy brevemente. Hablaría Eduardo Clark, luego Alejandro Schwartz, del IMSS Bienestar, y el doctor Kersenovich, que además nos va a dar un informe del caso de los niños del Estado de México. Bueno, Rosa Isela, nuestra secretaria, gracias. Con su permiso, Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Muy buenos días tengan todas y todos. Por décadas en nuestro país las personas carecieron de derechos. Nuestros abuelos, abuelas, padres y madres vivieron un México donde se normalizó la exclusión, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo, pero también los privilegios para unos cuantos. El México de entonces era un México sin libertades, sin derechos, donde prevalecía la exclusión. Antes no se reconocían los derechos humanos, mucho menos los derechos sociales. Las dádivas de los gobiernos se agradecían como si fuera un favor. A partir de 2018, nuestro país comenzó a experimentar un auténtico cambio de régimen, una transformación que puso en el centro de todo el bienestar de la población y que reivindicó sus derechos. Con la llegada de los gobiernos humanistas, la gente dejó de recibir dádivas, convirtió en derechos los apoyos, pero ahora no son beneficiarios, son derechohabientes. Los programas quedaron inscritos en la Constitución como derechos. Es una obligación del Estado, no es un capricho pasajero de cualquier autoridad. Ahora es su derecho. Es un cambio de paradigma. No es para unos sí y para otros no, es para todas y todos. Son derechos universales. En el pasado existían programas focalizados para las personas adultas mayores. Ahora se estableció como derecho que los adultos mayores gocen de una pensión universal que les retribuya un poco, solo un poquito, de todo lo que han dado a México, sin importar condición económica, social, racial, postura ideológica, política o religiosa. Hoy, los derechos son incluyentes y universales y lo que ocurre en México no pasa en otras partes del mundo. En nuestro país se respetan los derechos humanos. Por parte de la autoridad no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia.
Nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y habla de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sabemos que todavía muchas personas en nuestra sociedad siguen actuando con racismo y rigen su conducta por el color de la piel de la gente, por la estatura de las personas, por el origen étnico o por la condición económica. Hay racismo y clasismo. Hay quienes no admiten que otros tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Contra esas prácticas hay que seguir luchando como sociedad y gobierno. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, un Consejo Nacional para prevenir la discriminación, una Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como comisiones estatales y nacional de víctima y búsqueda, y una Subsecretaría de Derechos Humanos que depende de Gobernación. Estas instituciones existen porque todavía prevalece una problemática en el país, pero en la medida que se respeten los derechos humanos de todas las personas, estos organismos reducirán sus actividades. Hoy también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hacemos todo lo posible para que todas las familias gocen del derecho humano a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al agua, derecho a la justicia, derecho a la información. En este gobierno también estamos por las libertades, la libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de manifestación, la libertad de expresión. No existen actos de represión ni censura. Los periodistas pueden ejercer con libertad su actividad. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos. Poblaciones de la comunidad, de la diversidad sexual, migrantes, personas indígenas, niñas, niños, jóvenes, mujeres. Todas las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan atajar los actos discriminatorios y las violaciones a derechos humanos. ¿Quién no ha padecido o ha sido testigo de actos de discriminación? Puedo decir que yo misma padecí de niña por ser mujer, por mi color de piel o mi origen indígena. Tampoco podemos negar que sigue el machismo, aunque cada día hay menos. Hoy las mujeres tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a participar en la vida pública de nuestro país, porque en México existe la democracia y la ciudadanía tiene derecho a participar en los procesos electorales, en las consultas libres y ordenadas. Miren si no hemos cambiado en México, que hoy, en un hecho inédito, por primera vez en siglos, una mujer dirige el rumbo de nuestro país, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La Cuarta Transformación estableció gobiernos emanados del pueblo, gobiernos de derechos y libertades. Y en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos recordar que el ejercicio de derechos es esencial para conformar una sociedad con más justicia e igualdad entre hombres y mujeres, donde prevalezca la paz. Tenemos el reto, todas y todos, como sociedad, de construir un México más igualitario y justo, y eso solo será posible si hay respeto a los derechos humanos. No olvidemos nunca la frase juarista: el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Hoy es una fecha para reflexionar sobre los derechos humanos, el camino que recorremos y los retos por delante. La promoción de los derechos humanos es tan importante para este gobierno que la presidenta, en la primera conferencia del pueblo, ofreció una disculpa pública por los lamentables hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
marcando así un compromiso con la memoria, la justicia y la dignidad. Sobre este tema, decirles también que dialogamos permanentemente con los liderazgos y colectivos que fueron perseguidos durante el oscuro periodo de la Guerra Sucia, de la mano de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trabajamos en la búsqueda de la verdad y sanción a los responsables. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR realizó la traslación de tipos penales con el objetivo de evitar la prescripción de estos terribles hechos y reconocerlos como crímenes de lesa humanidad. En materia migratoria, atendemos las causas desde un enfoque humanista. En lo que va de este año, se rescataron a poco más de 900,000 personas migrantes y se otorgaron 3,457 visas humanitarias. En materia de cooperación internacional, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy se construye un centro multipropósito en Tapachula, Chiapas. Este centro busca atender de manera digna a las personas migrantes en el sur del país. En materia de desaparición de personas, se implementa una estrategia bajo el principio de búsqueda humanizada, cuyo propósito es que todas las personas desaparecidas y no localizadas tengan el derecho a ser buscadas, localizadas y puedan volver con su familia o con sus seres queridos. Para ello implementamos la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y se conformó la Red Nacional de Personas Buscadoras. Asimismo, se está mejorando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas para hacerlo más eficaz y no volverlo solo una herramienta de búsqueda, sino un instrumento para reunir a las familias. Para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas triplicó sus capacidades de atención y respuesta durante el sexenio pasado y hoy se brindan medidas de protección a 2,337 personas defensoras y periodistas con sus familias. Para la atención a víctimas, tenemos inscritas en el Registro Nacional de Víctimas RENAVI a más de 10,000 víctimas directas e indirectas de delitos o violaciones a los derechos humanos, cometidos principalmente antes del 2018. Este año apoyamos a más de 4,500 familias con medidas de reparación, asistencia y compensación, destinando para ello recursos y acompañamiento. En el terrible caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, nuestra prioridad es y seguirá siendo encontrarlos, conocer la verdad y sancionar a los responsables con el uso de todos los recursos y la tecnología disponible para la investigación. Se trabaja en 5 ejes: búsqueda en campo, identificación humana, verdad y justicia, extradiciones y ruptura del pacto de lealtad criminal. Este año trabajamos con la Fiscalía General de la República y la representación de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en 382 sitios de búsqueda. La Fiscalía tiene abiertas 135 expedientes y 152 personas son procesadas. La mayor parte de ellas se encuentran en prisión. Actualmente trabajamos con una visión renovada y con el uso de tecnología que nos permita avanzar en este camino hacia la verdad. Este gobierno tiene el compromiso absoluto de que ningún esfuerzo iniciado en la administración pasada sea abandonado. No habrá carpetazos. También trabajamos para garantizar que todas las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia.
De la mano de las entidades federativas, implementamos medidas de atención, prevención y erradicación de las violencias. En 2024 hemos destinado recursos y asesoría para fortalecer los centros de justicia para mujeres, refugios, instancias para el adelanto de las mujeres y programas de apoyo en los estados. En materia de protección del derecho a la identidad, se consolidó la emisión de la clave única del Registro de Población CURP para personas de género no binario. Como nunca, trabajamos de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el último año, instalamos un mecanismo de seguimiento permanente de la atención de las recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal. Participan, sin excepción, todas las secretarías y dependencias con temas abiertos ante esa Comisión Nacional. También damos cumplimiento a recomendaciones y sentencias de organismos internacionales y regionales de derechos humanos, emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estas son algunas de las acciones más importantes en la agenda de los derechos humanos, de los que tiene conocimiento y trabaja la Secretaría de Gobernación. Estamos seguros que si seguimos trabajando de la mano podremos superar estas violaciones y afectaciones a las familias mexicanas. Secretaria, Presidenta, desde la subsecretaría a mi cargo seguiremos trabajando con la gente en territorio, con las causas más sensibles y justas. Como nos planteó en sus 100 pasos, el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene como centro a las personas y como eje el avance en sus derechos. Muchas gracias. Sí, con su permiso, estimada Presidenta, Dios Maguepe Guctejkech, muy buenos días, hermanas y hermanos. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este marco, como lo ha dicho nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues vamos a presentar estos informes y además, en nuestro caso, la traducción a las lenguas indígenas que se ha hecho de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y también la firma del decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y en este sentido, pues yo quisiera anunciarle, Presidenta, como nos lo ha instruido, que hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas correspondientes a 57 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas de 58 pueblos originarios. Ese es lo que hemos logrado en la traducción de esta reforma constitucional. Voy a dar lectura de estas lenguas indígenas a los cuales se ha traducido la norma constitucional. Es el acateco, el amuzgo, el cora o nayeri, el cucapá, el cuicateco, el chatino, el chinanteco, el chocholteco, el chontal de Oaxaca, el chontal de Tabasco o Yocotán, el chu, el chol, el guarijillo o macurahue, el icotz, el izcateco, el ixil, el quiligua, el cumiay, el cual, quiché, lacandón, mam, matlacinca, maya o mayatán, mayo, mazahua, mazateco, náhuatl, mije, mixteco o tunzabi, otomí, paypay, pame, pápago, pima, popoloca, popoluca de la Sierra, popoluca de Olutla,
purépecha, canjobal, quechí, taromara o rarámuri, seri, tepehua, tepehuano del norte, tepehuano del sur o odam, tojolabal, totonaco, tlahuica, tlapaneco o mepá, triqui, celtal, tzotzil, huirrárica, yaqui, zapoteco y zoque. Estos son las 57 lenguas indígenas a los cuales se ha traducido esta reforma constitucional. En la siguiente presentación podemos ver el mapa, ahí se ve cómo se ha traducido esta lengua desde los yumanos, en Baja California, Sonora, Chihuahua, el centro occidente, el centro de nuestro país, el sur, sureste y la península de Yucatán. Yo quiero agradecerle a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Presidenta, nos acompaña una comisión de las traductoras y traductores. Muchas gracias por este esfuerzo que se ha realizado. Y también quiero agradecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuya directora, Alma Rosa Espíndola, nos acompaña en esta reunión. Y tenemos pendiente, Presidenta, 11 lenguas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, sin embargo, nos hace falta fortalecer el trabajo en otras 11 lenguas indígenas, que es el ahuacateco, el ayapaneco, el chichimeco, el huasteco, el jacalteco, el cachiquel, el quicapú, el catoc, sayulteco, teco y texistepequeño. Este es pues el trabajo que tenemos pendiente en los próximos días para que podamos completar las 68 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Y pues también aviso a los medios de comunicación que estas traducciones estarán dispuestas en un micrositio que tiene el nombre de Reforma Indígena Traducción.impi.gov.mx. Podrán, ahí está el micrositio, Presidenta, que hemos elaborado. Ahí se puede picar, en el caso, por ejemplo, de la lengua Yuk, tenemos ahí se puede picar cualquiera de esos y va a salir la traducción a la lengua indígena correspondiente. Y también esto, Presidenta, lo vamos a poner también en audio para que se pueda difundir en las radiodifusoras de nuestro país. Ahí tenemos un ejemplo, Presidenta, de cómo se ha hecho la respectiva traducción de la reforma constitucional. Ustedes podrán checarlo en este momento en la página web que hemos anunciado en este momento. Y finalmente quisiera referirme también al decreto que va a firmar nuestra Presidenta para crear la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Como ustedes saben, pues ahora tenemos este nuevo instrumento de política pública en nuestro país que se inició allá con el Plan de Justicia Yaqui. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420,000 personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27,000 millones de pesos. Nuestra Presidenta nos ha dado la instrucción de dar continuidad a estos planes, pero también de realizar nuevos planes de justicia. En ello estamos trabajando, en ello nos estamos coordinando con las diversas entidades y dependencias, y justamente el papel de esta comisión presidencial será coordinar pues todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para que podamos trabajar de manera conjunta y coordinada, y también aportar los recursos públicos para atender los planteamientos, las propuestas y las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y por eso pues tiene una gran importancia la firma de este decreto que crea esta comisión presidencial, a efecto de que podamos consolidar y profundizar nuestros trabajos en este segundo piso de la Cuarta Transformación Nacional. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias, Presidenta.
Entonces, firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, acompáñenme, Rosa Isela. Acompáñenme, compañeros, acá. Vénganse. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen trabajo. Igualmente. Igual. Bueno, ahora sí pasamos a Secretaría de Salud. ¿Quién presenta primero? Eduardo. Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todos. Es un gusto poder acompañarlos. Si me apoyan con la presentación, por favor. Pues el día de hoy les platico brevemente los avances de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que llevamos a cabo desde el Gobierno federal. Si me dan la siguiente. Nada más para recordarles, esta es una compra que involucra a 27 instituciones, es la compra más grande que hemos tenido desde el Gobierno federal. Estas son las 27 instituciones, representan casi 5,000 millones de piezas a entregarse durante el 2025 y 2026. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en las últimas 2 semanas desde la última vez que les platicamos en este mismo espacio los avances? En primer lugar, ya les habíamos adelantado, nos reunimos con prácticamente toda la industria, tanto nacional como internacional. Fueron más de 63 reuniones en las que nos acompañó no solo la Secretaría de la Función Pública, pero una buena parte de las instituciones del sector salud, para garantizar que los proveedores y la industria farmacéutica en general podía proveer lo que estábamos pidiendo, es decir, anticipar que lo que íbamos a solicitar eran capaces de proveer en tiempo y forma para lograr el abasto pleno para que cualquier mexicano o mexicana que llegara a una institución pública pudiera recibir los medicamentos. Pero desde entonces, posterior a esas reuniones, llevamos un proceso para la adjudicación de los medicamentos de alto costo, que son aquellos que se conocen como fuente única y patente, es decir, los proporcionados por la industria normalmente internacional, las grandes compañías farmacéuticas. Llevamos hasta ahora 27 mesas de negociación que representan cerca del 53% del costo total de la compra. Es decir, ya solo con 27 empresas con las que hemos negociado a través de los productos de alto valor, ya estamos hablando de más o menos la mitad del costo total de los siguientes años. Además, cuando iniciamos este proceso hace 2 semanas, también comenzamos un cambio normativo para permitir el reconocimiento de productos importados de agencias de calidad mundial e internacional para que se fomente la participación de la industria internacional y garantice los mejores precios y condiciones de abasto al Estado mexicano. Esto vale la pena recalcarlo, involucra agencias del nivel de la FDA, que es la Agencia Regulatoria Norteamericana, la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, y agencias de países como Canadá, Japón, Singapur, entre otros, que son los mayores estándares de calidad en el mundo.
En todo este proceso nos ha acompañado la Secretaría de la Función Pública. Particularmente queremos agradecer a su titular, a la maestra Buenrostro, quien ha participado en las 27 mesas de negociación junto con nosotros. Siguiente. Y para darles algunos resultados, es lo que les queríamos compartir hoy, es un poco lo que les voy a platicar. Llevamos, como les decía, cerca de 53% de avance en el costo de la licitación que hemos venido adjudicando. Esto representa una negociación por casi un precio original de 135,000 millones de pesos. Eso es lo que cotizaron las empresas, lo que se venía pagando por estos productos históricamente. Con las mesas que hemos tenido en estas 2 semanas, hemos hasta ahora obtenido un ahorro de 23,5 mil millones de pesos. Representa casi 17% del costo original que nos cotizaron. Y les quiero dar algunos ejemplos en particular que nos tienen bastante orgullosos y que hemos podido realizar de manera sectorial. En particular, por ejemplo, el portafolio de los productos que compra el Estado mexicano para VIH y hepatitis C, enfermedades importantísimas, era un portafolio de casi 14,5 millones de pesos. En las negociaciones que se fueron a casi 5 rondas de negociación, bajamos a 6,000 millones de pesos, es decir, casi 60% de ahorro en ese portafolio. En los medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, una de las enfermedades más importantes de nuestro país, hay muchos tipos de medicamentos, algunos que se vienen comprando históricamente desde hace 50, 60 años. Pero hay 2 tipos de medicamentos que son de muchísima innovación, que tienen menos tiempo, que son los conocidos como los antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, que son, por ejemplo, algunos de los medicamentos más innovadores con mejores desenlaces, que antes eran muy caros y que comprábamos poco. Y otro tipo de medicamentos como los conocidos inhibidores del SGLT2. Perdón por los tecnicismos, pero ahorita tendrá sentido lo que les digo. Estos son medicamentos que son mucho más efectivos para atender y reducir las posibles complicaciones de la diabetes. Son medicamentos que antes nos costaban casi 10,000 millones de pesos comprar, ahora estamos comprándolos con 2,000 millones de pesos de ahorro, que permite reinvertir, que compremos más medicamentos de altísima innovación que garantizan la salud de los mexicanos, reorientando un poco nuestro portafolio. Es decir, no solo el ahorro es por ahorrar, sino también por comprar cosas mejores, más innovadoras, con mayor evidencia científica de su efecto. Tercer lugar, importantísimo, los medicamentos contra el cáncer, que son muy similares. Hemos venido llevando a cabo unas negociaciones para que los medicamentos de más innovación, que son los conocidos como basados en inmunoterapia, que son principalmente considerados los más avanzados por impacto en la supervivencia de las personas, en el potencial también para cambiar el paradigma de la supervivencia, hemos logrado reducir en varios de ellos casi 40% el costo, lo que nos permite ir migrando de terapias más viejas, más convencionales, con menores posibilidades de resultados, a no solo con menos costo, pero también comprar de lo más innovador. Aquí, por ejemplo, tenemos ahorros en solo el portafolio de cáncer de mama de casi 1,500 millones de pesos. Es decir, hemos venido negociando con las mejores condiciones de transparencia, que es lo que nos ha permitido poner a competir a la industria farmacéutica, que cambie un poco el paradigma de cómo ha sido históricamente la negociación con esta industria, no solo en el país, tal vez hace una década, donde básicamente era pues venir a escuchar lo que ellos decían y aceptar. Desde hace 6 años se cambió el modelo, lo que hemos tratado como Estado mexicano es de poner el poder de negociación de nuestro lado y por eso hemos generado grupos terapéuticos de expertos que nos han permitido saber por dónde atacar al sector farmacéutico para obtener los mejores beneficios para todos los mexicanos. Y por eso este proceso continuará. Esperamos terminar estas mesas de fuente única y patente que representan 70% del costo, es decir, todavía nos falta como un 17% en la siguiente semana. Y si me dan la siguiente, les platico cómo va el resto de la compra que va por licitación, es decir, donde sí estamos promoviendo la competencia particularmente en genéricos. Estos son todos los hitos que hemos venido logrando desde el 25 de octubre, desde el cálculo de la demanda, la integración de los anexos técnicos, la planeación de todo el proceso. Pero ya, aunque nos atrasamos una semana, eso es verdad, y ahorita les platico por qué, el día de mañana sale ya la convocatoria pública para la licitación de genéricos, que esperamos pueda tener sus primeros fallos a partir del 25 de diciembre. Bueno, el 26, el 25 ahí se me fue. Aunque bueno, vale la pena decir que en Birmex y en la Secretaría de Salud mandamos un acuerdo para que el resto del año todos los días sean días hábiles, para que nos permita sacar estos mejores tiempos. Pero, pues, no hay de otra. Pero un saludo a nuestros compañeros de Birmex, son los que más sufren. En ese sentido, esperamos para finales del año tener muy buenas noticias.
Yo estoy muy contento del equipo que hemos formado, de la confianza que nos ha dado la presidenta para armar este equipo multisectorial. La verdad es que toda la industria también ha mostrado muy buena voluntad para bajarse de precios, para darnos condiciones de abasto, y también agradecer la disposición, particularmente a la industria mexicana, que esperamos tenga una muy amplia participación. Sería eso de mi parte, presidenta, y muchísimas gracias. Perdón. Sí. Básicamente lo que decidimos hacer es abrir la licitación que les mencionamos hace 2 semanas. Era una licitación que se conoce como internacional bajo cobertura de tratados, que permitía que participara industria mexicana, pero también industria de países con los que teníamos tratados de libre comercio. Pensábamos hacer primero esa licitación y lo que quedara sin una proveeduría adecuada, hacerle una licitación internacional 100% abierta. Optamos, derivado de los resultados de la investigación de mercado, por modificar un poco nuestros procesos, nos atrasó un poco en términos administrativos, para que la licitación que salga mañana sea una licitación internacional 100% abierta, que permita particularmente la participación de genéricos internacionales de altísimo nivel de calidad. ¿A qué me refiero? Ese acuerdo que les mencionaba, que permite que productos que tengan aprobación de agencias regulatorias nivel 4, son muy pocas y son las de mayor reconocimiento mundial, puedan participar. Eso ha hecho que ciertos proveedores de genéricos, particularmente internacionales, puedan participar desde la primera ronda, metiendo mayor presión a los precios a la baja para beneficio de todos. Y por esa modificación normativa nos tardamos un poquito más en lo que salía todo el proceso que eso involucra en términos jurídicos y administrativos. Sería por eso, y perdón por que se me olvidó decirlo. Gracias. Alejandro. Con su permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días, secretarias, secretarios, subsecretarios, compañeros. Es un gusto estar de regreso en este ejercicio de diálogo circular para presentar algunos cambios recientes que hemos implementado en el IMSS Bienestar por instrucción de la Presidenta. Hoy presentaremos la Oficina Única de Atención a Proveedores, que consiste en establecer un único punto de contacto entre los proveedores, un mecanismo exclusivo de contacto también entre los proveedores y el IMSS Bienestar. Con esta estrategia vamos a simplificar y transparentar nuestros procesos administrativos. Siguiente, por favor. Una institución que está naciendo como el IMSS Bienestar debe de reflejar desde sus inicios los principios que la rigen. La Oficina Única de Atención a Proveedores es una demostración explícita de nuestro compromiso con la transparencia y la eficacia administrativa. La idea sería establecer un mecanismo eficiente de gestión administrativa y financiera sin conflicto de interés. Desde aquí le informamos a toda la ciudadanía que ningún funcionario público o persona supuestamente vinculada a esta institución, ninguna empresa gestora puede influir en ganar un contrato o en adelantar o gestionar un pago. Por favor, no nos dejemos engañar. Siguiente, por favor. Como recordarán, la operación del IMSS Bienestar en 23 estados incluye la operación y administración de más de 10,000 unidades médicas. Aquí resalta incluso más de 800 hospitales entre segundo y tercer nivel. Cada punto de este mapa representa una unidad médica y cada unidad médica tiene necesidades que atender, lo que implica realizar contrataciones. Nuestra misión es llevar limpieza, seguridad, trabajo de conservación, mantenimiento, equipamiento e infraestructura a cada rincón de nuestro país. Este es el reto al cual nos enfrentamos cuando asumimos la construcción de construir un solo sistema de salud. Este mapa es importante porque refleja la complejidad de construir una de las redes de servicios públicos de salud más grandes del mundo, que además de ser muy importante en su número, es muy relevante por la enorme dispersión territorial que enfrentamos. Siguiente, por favor. Cada uno de nuestros hospitales, y así los consideramos, son plantas multiproceso. Cada hospital es también un restaurante porque tenemos que preparar alimentos para nuestros pacientes. Es también un hotel porque tenemos que dar limpieza, lavandería, ropería a nuestros pacientes. Y por supuesto también es una instancia de seguridad que debemos de resguardar. Como IMSS Bienestar, nuestra prioridad es atender a la población, dar servicios de salud en todos los horarios, todos los días de la semana, a todas las personas y en todos los lugares. Si una de estas partes dejan de operar, interrumpen la atención de la salud de las personas.
Para lograr esto, requerimos un esquema de organización a nivel del territorio, priorizando la operación de cada centro de salud y una burocracia minimizada, digitalizada y, por supuesto, eficiente. Siguiente, por favor. Para ello, a partir del 1 de diciembre pusimos en marcha nuestra nueva oficina única de atención a proveedores. Esta estará abierta de lunes a viernes en las oficinas del IMSS Bienestar, así como a través de la extensión 118405 y el correo electrónico. Video, por favor. El IMSS Bienestar ha creado la Oficina Única de Atención a Proveedores. La Oficina Única de Atención a Proveedores garantiza un proceso correcto de compras, pues elimina espacios de corrupción para intermediarios y falsos gestores. Con esta acción combatimos prácticas fraudulentas y aquellos que utilizan el nombre de nuestra institución para engañar a las empresas. Por eso, reorganizamos los esquemas de atención a proveedores de insumos, servicios e infraestructura. Esta optimización administrativa dará seguimiento a pagos comprometidos o en proceso y brindará certidumbre a quienes obtienen nuevos contratos públicos y cumplen con las condiciones establecidas. Y lo más importante, esta nueva oficina permitirá un manejo eficiente y transparente de los fondos asignados a la institución. Sin corrupción, garantizamos el abastecimiento correcto y completo para las más de 12,000 unidades de salud del IMSS Bienestar. Construyendo un servicio de salud más justo y de calidad para todas las personas en todos los lugares. IMSS Bienestar, servicios públicos de salud. Como pueden ver, esta oficina es también una convocatoria para todos los proveedores. Por favor, trabajemos juntos por la salud con honestidad y transparencia y combatiendo la corrupción. La continuidad de servicios públicos de salud es nuestra prioridad por la salud de todas las personas en todos los lugares. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de 2 bacterias, Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias. Las características generales de estas 2 bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos. Los principales factores de riesgo que identificamos para poder tener este tipo de brotes son prematurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos que constituye una vía directa de acceso para las bacterias. Además, las personas que reciben este tipo de alimentación frecuentemente tienen un uso extensivo de antibióticos que promueve cepas resistentes. Y finalmente, la inmunosupresión, que son los neonatos con una condición de salud que afecta la inmunidad. Fue necesario primero confirmar el brote. Se notificó a la Dirección General de Epidemiología y a COFEPRIS el 28 de noviembre y nos dimos entonces a la tarea de investigar la posibilidad de que este fuera un brote real. Se practicaron cultivos microbiológicos en muestras clínicas, en pacientes y en el ambiente, y se identificaron patrones de resistencia a los antibióticos. La manera de identificar la resistencia a los antibióticos es con una prueba que se llama beta-lactamasa, BLE positiva, la conocemos nosotros en el ambiente médico, que es una enzima que inactiva precisamente a los antibióticos. Yo quisiera presentarles la investigación que hemos hecho en la línea de tiempo.
El día 22 de noviembre, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México notificó a la Dirección General de Epidemiología de un posible brote de infección en el torrente sanguíneo, probablemente relacionado con la contaminación de soluciones de nutrición parenteral. Todos ellos, los primeros casos que tuvimos, 20, comparten como factor común la administración de la nutrición parenteral total. Como medida de protección se suspendió la administración de nutrición parenteral desde ese día. El día 27 se tuvieron los primeros resultados de cultivos que se comunicaron a la Dirección General de Epidemiología los resultados y todos mostraban Klebsiella oxytoca B positivos. La empresa responsable de suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación. Como decía, el germen fue Klebsiella oxitosa B positiva y la notificación oficial se hizo a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica el día 28 de noviembre para poder dar seguimiento y tratar de contener el brote. En ese momento se notificaron los casos y una defunción asociada a la infección del torrente sanguíneo, integrándose 4 unidades hospitalarias en el Estado de México con casos similares en comportamiento clínico y con aislamiento de microorganismos que mostraban además las mismas resistencias a los antibióticos. Al día siguiente, la Dirección General de Epidemiología y COFEPRIS instalaron un comando operativo en el sitio y se reforzó la búsqueda de casos a través de la Dirección de Epidemiología, dando como resultado, la búsqueda se hizo en todo el país, dando como resultado la detección de otros posibles brotes con características similares al Estado de México, que están todavía en investigación. 9 en Michoacán, de los cuales fallecieron 3, y 6 en Guanajuato, de los cuales falleció 1. Se solicitó información para establecer la probable asociación epidemiológica. Les adelanto que a partir del día 3 no hemos vuelto a tener ningún otro caso de este brote. Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxytoca, y el mismo patrón de resistencia. Se solicitó entonces el envío de cepas al Instituto Nacional de Referencias Epidemiológicas, al INDRE, para realizar, como está recomendado internacionalmente, pruebas fenotípicas y genotípicas para tratar de determinar si se trata de la misma cepa de antibióticos. Se confirmó que la empresa proveedora de nutrición parenteral era la misma y que vienen de la Central de Mezclas de Toluca. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que en algún punto del proceso de elaboración de las soluciones ocurrió una contaminación. Se comunicó y se compartió los datos desde la Dirección General de Epidemiología a COFEPRIS y se emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional. El 4 de diciembre se inmovilizó en forma preventiva todas las soluciones de nutrición parenteral preparadas a partir del día 21 de noviembre. La COFEPRIS inició y continúa investigando todo el proceso de producción, dando trazabilidad a la elaboración y transporte para identificar la posible causa y se emitió una alerta sanitaria. Tenemos ya los resultados preliminares del Instituto Nacional de Referencia, más allá de los propios cultivos que había en todos los pacientes. Se identificaron cepas de las cuales fueron aisladas de los pacientes y de los cultivos de las nutriciones parenterales, demostrándose de nuevo la presencia de las 2 enterobacterias.
15 pacientes en el Estado de México tenían Klebsiella oxytoca y fallecieron 13 de ellos, y se encontró en 2 bolsas de nutrición parenteral la misma Klebsiella. Se detectaron 5 aislamientos de Enterobacter cloacae en 3 pacientes y en 2 bolsas de nutrición parenteral. Se hizo además, como está recomendado, un fenotipo de ellos que permitió concluir que todos eran de un fenotipo conocido como fenotipo 2 de la misma clona, y que nos permite entonces saber que es de una misma fuente. Todos presentaron el mismo perfil de sensibilidad y el mismo gen de beta-lactamasa que da la resistencia a los antibióticos. En este momento está la caracterización biomolecular en proceso, tanto en el INDRE como en el Instituto de Genética, para tratar de identificar la cepa genética. Quisiera informar que con la inmovilización preventiva de las soluciones de nutrición parenteral total se detuvo la exposición. No hemos vuelto a tener un caso después del 3 de diciembre. El cierre del brote será evaluado considerando 3 periodos de incubación largos. La recomendación internacional es que para cerrar un brote se pidan 2 periodos de incubación, pero por motivos de seguridad estamos pidiendo 3 periodos de incubación a partir de la fecha de inicio de los síntomas del último caso registrado. Con base a ello, se establece como fecha tentativa para dar por concluido el brote el 16 de diciembre del 2024. COFEPRIS está llevando a cabo análisis de esterilidad, no nada más en esta central de mezclas, sino en distintas centrales de mezclas de preparación de soluciones parenterales, y se avanzará a través de la Secretaría de Salud en la implementación de centrales de mezclas en el sector público. Es todo, Presidenta. Gracias. Que si se podrían presentar más casos. Muy difícil que vaya a ocurrir más casos porque se inmovilizó la fuente de contagio, y por otra parte, como decía yo, internacionalmente se pide 2 semanas después del último caso registrado, pero con motivo de seguridad decidimos ampliarlo a 3 semanas. Si no, estaríamos terminando hoy precisamente el brote, pero no lo queremos dar por terminado hasta que pase una semana más y estar seguros que en ninguna parte del país ocurra un caso más. ¿Sanciones a la empresa? Menciona que se suspendió. Sí, en relación a las sanciones, lo primero que hicimos inmediatamente fue la alerta epidemiológica, pero después hicimos la alerta sanitaria 24 horas después. De esa manera se suspendió inmediatamente la producción y la distribución de la probable fuente que surgieron todos los casos de nutrición parenteral. Esto sigue en investigación, y no nomás sigue en investigación nuestra, sino que pensamos reportarlo a nivel internacional como un brote, porque es precisamente de estos brotes de los que podemos aprender para tener mejores medidas preventivas y de comunicarlo. Los brotes que no se comunican posteriormente en la literatura médica, pues pueden pasar desapercibidos, y no queremos que pase desapercibido. Queremos que esta sea una investigación completa, rigurosa, basada fundamentalmente en las muestras biológicas y ambientales. Por ejemplo, medicamentos que tienen que ver con las quimioterapias, porque esta empresa también fabrica este tipo de medicamentos y se suministra vía intravenosa. Sí. ¿Están haciendo también esta investigación? Sí, se está haciendo también la investigación. Por eso me refería yo precisamente al fenotipo y genotipo,
para saber los genes de resistencia bacteriana. La identificación de los genes de resistencia bacteriana es lo que nos da la manera de poder saber si tiene relación o no con alguno de los medicamentos. Y por eso es muy importante también tratar de combatir el uso indiscriminado de antibióticos en la población en general, porque uno de los problemas que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es gérmenes que se vuelven resistentes a antibióticos, que se vuelven de esa manera mucho más agresivas. Y por eso esta investigación incluye no nada más los cultivos, sino el fenotipo y el genotipo, que todavía no tenemos los resultados porque toma un tiempo secuenciarlos. ¿Perdón? ¿Se actualiza también el número de fallecimientos? Sí, este es el número, yo creo, de fallecimientos total de este brote. Por eso no quisimos declarar terminado el brote hasta que cumplan 3 semanas del último diagnóstico. Sí. Sí, y son los únicos sitios en el país, porque la central de mezclas se distribuye a muchas partes del país y por eso tenemos los lotes aislados para hacer la investigación. ¿Cuántos son en total los fallecidos, secretario? Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad. Las denuncias que se pusieron, ¿por qué será a quienes van a marcar? ¿Perdón? Perdón, es que no sé. Las denuncias que van a interponer ¿contra quiénes van a ser? Sí. Se están tomando 3 acciones. La primera es administrativa y es de distintos tipos. Tiene que terminarse completa la investigación para poder proceder. Se hicieron medidas preventivas que tienen que ver con lo que mencionó el doctor Kersenovich, que es suspender por lo pronto la producción en este centro de mezclas para este tipo de alimentación, que en realidad es una alimentación que proviene de una empresa. Eso sería, digamos, medidas preventivas. Segundo, las sanciones administrativas, que tienen que venir desde la propia Secretaría de Salud y también va a apoyar ahí la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para la sanción a las empresas, administrativo. El tercero es la inspección de todas las sitios de las centrales de mezcla. Por parte de COFEPRIS. Ayer lo pedí, que se hiciera una inspección muy detallada por parte de COFEPRIS de todas las centrales de mezcla. Y la cuarta es la penal. Esa carpeta de investigación, por lo pronto, en el Estado de México, está en la Fiscalía del Estado de México, porque hay niños fallecidos. Y también pues debe de abrirse carpetas de investigación en las fiscalías estatales. Y lo que queremos es que se llegue a la última instancia, es decir, no solamente al seguimiento de si fue, qué pasó en esa central de mezcla de Toluca y la responsabilidad de la empresa, porque no solamente es de una persona, sino también de la empresa. Autoridades es difícil, porque lo que se hace es que se recibe y como normalmente se hace el procedimiento. De todas maneras, tiene que darse la investigación. Pero la hipótesis hasta ahora que tiene que demostrarse, pues es que venía contaminada estos lotes que se produjeron en una central de mezcla en Toluca de una empresa. ¿Perdón? ¿Qué sanción correspondería? Ya lo vamos a informar. Tenemos que revisarlo con la Secretaría de Salud. Tiene que terminarse la investigación, pero tiene que haber sanciones porque aquí se perdieron vidas de niños.
hospitales, ha dicho? No, a través de COFEPRIS, de las vías normales, pero las investigaciones administrativa y penal continúan. ¿Quién pues dejó pasar o quién estaba a cargo de la vigilancia que no estuviera contaminado precisamente ese medicamento? ¿Cómo es el procedimiento de las pruebas para que? Para que se pueda decir que existe un brote, les recuerdo que la Secretaría de Salud tiene la Dirección de Epidemiología. La Dirección de Epidemiología recibe cotidianamente los reportes de casos infecciosos del país. Existen bases de datos de lo que va sucediendo. Cuando en algún evento ocurren cuando menos 2 casos de bacterias oportunistas, porque tenemos infecciones cotidianamente, pero hay bacterias que nosotros les llamamos oportunistas. Les decía yo que dos bacterias que presentamos son comensales que tenemos nosotros en el propio organismo y que normalmente no causan infección. Muchos de ustedes pueden tener esas bacterias, pero no tienen una infección por esas bacterias. Cuando aparecen 2 casos, entonces la Dirección General de Epidemiología recibe la notificación y entonces cuando empieza la investigación de que no vaya a ocurrir un brote. La Dirección General de Epidemiología es precisamente el órgano que tiene esa función de vigilancia. Todos tenemos esas bacterias, pero no tenemos un brote de enfermedad. Entonces necesitamos ver qué es lo que sucede y por eso hablaba yo de los factores de riesgo y de estar pendientes. ¿No se pudo haber dado una mala praxis dentro de los propios hospitales? Sí, pero es muy difícil, precisamente porque el brote ocurre en distintos hospitales. No viene de un solo hospital con una fuente. En el Estado de México son 4 y en los otros 2 estados son 2 por cada estado. O sea, estamos hablando de 8 centros hospitalarios. Muy difícil que sea por una práctica de alguien que esté contaminando las muestras a la hora de aplicarlas. Pero de cualquier manera estamos tomando cultivos de todos, no nada más del ambiente. Sí, eso será a nivel de las secretarías estatales de los sitios. Lo importante también para tranquilidad, digamos, para certeza, es lo que dice el doctor, que se da ya a nivel internacional, de acuerdo con las normas internacionales, hoy podría cerrarse porque se aislaron los lotes, ya no continuaron estos lotes de donde venía la contaminación. Entonces hoy debería cerrarse y la Secretaría de Salud decidió una semana más para poder cerrar, digamos, este brote epidemiológico. Entonces, lo importante que sepan es que ¿qué se va a hacer? La investigación, las sanciones administrativas, una inspección por parte de COFEPRIS de los centros de mezcla y por otro lado, lo que determine la acción de la justicia, de acuerdo a las carpetas de investigación de las fiscalías estatales. Bueno, como ven, hoy fue un día de mucha información. El informe de Derechos Humanos de nuestra secretaria de Gobernación, nuestra gran secretaria de Gobernación. El segundo es lo que se ha logrado en la compra de medicamentos de patente por la honestidad, honradez y transparencia en todo el proceso, 23,000 millones de pesos de la primera oferta que hicieron a lo que se ha logrado hasta ahora y todavía no se cierra en lo que tiene que ver con medicinas de patente. La tercera, pues, es esta oficina. Cualquier proveedor que quiera hablar con alguien del IMSS Bienestar, solo hay una oficina que lo atiende. El director no los va a atender, no los va a atender la directora administrativa, no los va a atender nadie más que una oficina con total transparencia, con grabación, para que no haya ningún problema de algún
hecho de corrupción que pudiera presentarse por un conflicto de interés entre un proveedor y alguna persona que los está atendiendo. Y por otro lado, pues la transparencia en este lamentable caso que ocurrió y que vamos a seguir pendientes y seguir informando. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Acá. Buenos días, Presidenta. Manuel Aletsi Ramírez, de Cilinea y El Político en las Redes. Retomando un poco el tema de salud, ayer el INEGI dio a conocer que hubo un incremento del 11.97% en el gasto en los hogares mexicanos destinado a la salud. Quisiera saber, aprovechando que está el equipo de salud, qué estrategias están utilizando y qué se va a hacer para que en la próxima estadística pues disminuya este gasto. Primero, pues el abasto de medicamentos en los centros de salud y en los hospitales, que lo estamos garantizando con esta compra y por supuesto con la distribución, en donde estamos coordinados también con los estados, porque en muchos casos están ayudando además de esta centro de distribución que está en Huehuetoca. Entonces, primero que haya medicamentos en todos los lugares, que haya abasto y que sean gratuitos. Lo segundo es la atención a la salud, es decir, prevención y atención a la salud. Es decir, que el esfuerzo que se está haciendo de esta institución que forma el presidente López Obrador, que es el IMSS Bienestar, y el vínculo con las otras instituciones. Que cualquier persona que enferme, independientemente de su enfermedad, pueda tener atención en un centro de salud o en un hospital. Y esto es la consolidación de los sistemas de salud público. Y lo tercero es el programa Salud Casa por Casa, en donde a partir de febrero del próximo año, todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad van a recibir una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud, una visita de un profesional o una profesional de la salud que los va a revisar, va a ver cómo están, si requieren ir a un centro de salud, se les va a acompañar y si no, que puedan tener acceso a sus medicamentos con las farmacias de bienestar que a partir del próximo año vamos a empezar a instalar poco a poco junto a los bancos de bienestar. Y aprovechando que tengo la palabra, que es rara vez. Es decir, que quien quiera pagar salud privada, particular, tiene el derecho de hacerlo, pero la obligación del Estado es proveer todos los servicios de salud y la atención a la salud. Ok, Presidenta. Gratuita y de calidad. En Cilinea nos llegó un caso respecto a un empresario inmobiliario, Federico Cerdas, quien acusa una campaña de medios orquestada en su contra a partir de un fondo canadiense llamado ASIM Asset Management, dirigido en México por Scott Salazar y Oscar Portillo Rojano. Señala que lo han amedrentado supuestamente por incumplir contratos inmobiliarios en la Cuauhtémoc y Benito Juárez. En este contexto, y aprovechando que usted ha mencionado que este es un problema latente en la Ciudad de México, dado su experiencia por la ciudad, ¿qué acciones está tomando el gobierno mexicano de la mano de la jefa de gobierno Clara Brugada para combatir este tipo de fraudes inmobiliarios y acosos de otras empresas hacia las empresas nacionales? Bueno, este caso no lo había escuchado de una empresa nacional que haya sido o que esté acosada por una empresa que no es mexicana, pues si nos pasas la información para poderlo revisar. Y en el caso de violaciones a uso de suelo, pues es a nivel municipal, por supuesto de los gobiernos estatales y el apoyo que puedan tener del gobierno de México. Y ya por último, para dejar la palabra a los demás compañeros, preguntarle su opinión respecto a que la revista Time la considera dentro de las 10 nominadas a la persona del año. Usted nos ha mencionado que el poder es humildad, sin embargo, es contrastante con el hecho de que alguna vez Enrique Peña Nieto apareció en esta revista, ¿no? Sí, promocionándola. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por eso le digo, es contrastante y me gustaría saber su opinión al respecto. Pues, que han premiado a Taylor Swift y demás. Sí. Digo, pues, como siempre digo, no es un reconocimiento personal, sino al trabajo que estamos haciendo, un equipo de trabajo y que da continuidad a un modelo de desarrollo y a una visión de cómo gobernar. Se gobierna con cercanía, con honestidad, con honradez y dando resultados, principalmente a quien menos tiene. Esa es la visión de la Cuarta Transformación. Y mientras no nos alejemos de eso, aprovecho para decir que otra vez hay una campaña
en muchos medios, comentócratas, que la verdad es increíble, pues, porque mucho de ello está basado en mentiras, o esta campaña que ahora hay en una televisora por solo decir que todos tenemos que pagar impuestos. Entonces, pero mientras nos mantengamos cercanos al pueblo, con transparencia, con honestidad, informando y cumpliendo con lo que nos comprometimos, no hay nada que nos vaya a vulnerar, porque finalmente es la defensa del pueblo de México y de la nación. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Mi nombre es Eliane Valadez de YouTube, el canal Eli TV Oficial. Y primero, pues me gustaría felicitar a sus invitados por todo el trabajo que han hecho. Realmente 57 lenguas traducir es un trabajo verdaderamente increíble, así que felicidades. Y en esto, Presidenta, me gustaría preguntarle, en este segundo piso de la transformación liderado por su persona, en cuanto a derechos humanos, ¿cuáles serían los pendientes de su gobierno en estos 6 años, especialmente pues, para los más olvidados, los más pobres y también para los pueblos originarios que pues, se les está haciendo justicia? Pero ¿qué más quedaría pendiente en estos años que le faltan a su gobierno? Primero, la visión del gobierno, que tiene que ver con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Eso va a seguir siendo la máxima del gobierno de la Cuarta Transformación y lo que llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y los 100 puntos que planteamos en el Zócalo el 1 de octubre, pues es la guía de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo y al mismo tiempo, pues de los compromisos que establecimos. Y eso nos va a llevar a disminuir todavía más la pobreza, las desigualdades en el país y brindar lo que es la esencia de cualquier gobierno, que es la felicidad de su pueblo. Entonces, esa es la esencia y ese es el proyecto, los 100 puntos del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ahora, para los pueblos originarios, tenemos que hacer realidad la reforma constitucional. La reforma constitucional le da a los pueblos indígenas, originarios, afromexicanos, comunidades, todos los derechos. Y eso significa que son sujetos de derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, les voy a adelantar algo de lo que… El próximo año, por primera vez, aunque creo que ya lo había dicho aquí, por primera vez las cerca de 13,000 comunidades indígenas que tiene registradas el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas va a recibir por primera vez un presupuesto. Ese es un cumplimiento de la reforma constitucional. Ya vamos a informar cómo se va a desarrollar, estamos esperando que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, que esperemos que se apruebe esta semana, para que podamos ya hacerlo público la próxima semana, cómo se va a llevar a cabo esto que es histórico. Por primera vez un presupuesto donde las autoridades de usos y costumbres tradicionales o en asamblea puedan ejercer sus propios recursos para su comunidad. Por otro lado, lo que estamos planteando hoy, darle continuidad a los planes de justicia. La próxima semana también vamos a Chihuahua y vamos a entregar tierras por primera vez al pueblo rarámuri. Es también histórico, ya venía del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero así como se entregó tierras al pueblo yaqui, vamos a seguir entregando tierras y derechos de agua, que es una de las bases fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esto es producto de un plan de justicia.
en donde lo que se hace pues es ponerse de acuerdo con los pueblos, el pueblo o la comunidad, y se hace un plan de justicia en donde participan evidentemente los pueblos y coordinados a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, vamos a formar esta comisión presidencial en la que voy a estar presente siempre para que le podamos dar seguimiento a los planes de justicia. Estamos dándole seguimiento a los que dejó el presidente López Obrador y nuevos planes de justicia para todos los pueblos y comunidades. La próxima semana, el próximo fin de semana, no de este, no, sino el otro. Ah, no, el otro no sé si es 24, a ver si me das la fecha exacta. Sí, 21 y 22, vamos por ahí. En esa semana ya les dimos exactamente qué día. Y bueno, Presidenta, aprovechando que está el equipo también aquí de salud y que usted habló acerca de las campañas que se hacen, ¿verdad? Le voy a dejar saber, bueno, lo que acaba de decir Azucena Uresti en su cuenta de X, dice, en la Cámara de Diputados se sigue buscando la reasignación del presupuesto para rubros importantes de la administración, dejando fuera salud. ¿Qué tan cierto es esto? Y pues es un dato. Lo voy a aclarar nuevamente. Sería bueno que se escuchara lo que decimos aquí en las conferencias, porque ese es el objetivo, aclarar cualquier duda que haya. El presupuesto en salud ahora sale en el IMSS Bienestar, a diferencia del 2024. No solo no hay reducción, hay aumento en el presupuesto en salud, solo que está ubicado en un lugar distinto, porque ya no existe el INSABI, sí hay un fondo que se va a los estados que no están dentro de los convenios que se firmaron del IMSS Bienestar, pero ahora la mayor parte del presupuesto, porque son 23 estados o 22 estados y la Ciudad de México, que son parte de los convenios del IMSS Bienestar. Entonces, el presupuesto ya viene en este rubro. Entonces, es falso que haya disminución del presupuesto para salud, solo que está ubicado en un lugar distinto. Ahora, ¿qué está o en qué está trabajando la Comisión de Presupuesto, que está en coordinación con la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados? Se está disminuyendo el presupuesto de los organismos autónomos, porque como ya no van a existir los organismos autónomos, ya solo falta, ya pasó por todos los estados, ya es una realidad. La desaparición de los organismos autónomos, solo falta la declaratoria de constitucionalidad en la Cámara de Diputados para que pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto significa pues que disminuye su presupuesto. Si el INAI tenía 1,000 millones de pesos, ahora como parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues va a tener un presupuesto de 200 millones de pesos. Entonces no se requiere el presupuesto en tarjetas de American Express para írselos a gastar en no sé dónde, ni viajes al extranjero, ni todo lo que ya sabemos que ocurría con los consejeros. Entonces, se reduce el presupuesto, se mantienen las funciones y esos 800 millones de pesos, ¿a qué va? Bueno, va a educación, para que educación superior tenga todos los recursos que por un problema salieron disminuidos, pública evidentemente. Va una parte a la Secretaría de la Defensa Nacional, por esto que les digo que se han quedado rezagados los salarios de las y los soldados y queremos darles un incremento mayor el próximo año. Va también a carreteras, una parte, para ampliar el número para ampliar la infraestructura. Va al INA, va a el INVAL para poder cumplir con su presupuesto y además con lo que me comprometí, que son las escuelas, particularmente del INVAL, la ENA y el INVAL, que tienen que tener un aumento en su presupuesto.
las escuelas nacionales de arte. Esencialmente, ahí va esta reducción que se hace de los organismos autónomos y que pasa a estas partidas. Muchas gracias, presidenta. Y ya por último, ha habido unas protestas de transportistas, contratistas de distintas empresas, pues que han estado bloqueando algunas carreteras por cuestión de adeudos de trabajadores del Tren Maya. Quería preguntarle a usted si esto pues es verdad, porque reclaman al gobierno federal que no se les han pagado algunos trabajos, y si el gobierno pues está teniendo algunas pláticas con ellos y si pues se les pagaría esto que se les debe, porque pues sabemos que en otros sexenios, ¿verdad?, quedaron muchos pendientes con muchos trabajadores, y pues estamos en la cuarta transformación, ¿verdad?, donde se respetan los trabajadores. No sé qué tan cierto sea estos… No son adeudos del gobierno con los trabajadores que son transportistas de materiales. Entonces, se contrata a las empresas. Ustedes saben que el Tren Maya se hizo con empresas constructoras y con los ingenieros militares. Entonces, estas empresas constructoras, o en su caso la Sedena, a través de hace contrataciones para el movimiento de materiales. Se hizo una revisión de cuál era el monto que todavía quedaba pendiente para las empresas. Se hizo una revisión, lo revisó también la Secretaría Oya Anticorrupción y de Buen Gobierno, y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez puedan pagarse a los transportistas de material. Sí, porque incluso está habiendo algunas amenazas de bloquear no sé si usted va a ir… No tienen por qué amenazar. Digo, lo que se debe, se tiene que pagar. Lo que no se debe, pues no se paga. Ok. Y ya por último, presidenta, nada más quería saber si usted ha sido invitada por el presidente Trump para asistir a su toma de protesta este 20 de enero. Entiendo que todavía no hay invitaciones para la toma de protesta. ¿Si le invita, iría? Pues ya veremos qué decidimos. Pero insisto que estoy convencida que va a haber una buena relación. ¿Quién más? ¿Perdón? ¿Tiene reporte de lo que pasó en este caso del colaborador de Alicia García? A ver, primero, por cierto, un reportaje que salió en Latino relacionado también con contrataciones de la Guardia. Rosa Isela ni siquiera estaba todavía en la Guardia, de Secretaria de Seguridad. Entonces, no hay nada ilegal, absolutamente nada ilegal, y ya en todo caso se van a hacer públicos todas las contrataciones, porque las calumnias no pasarán. Sobre el comportamiento de los colaboradores, a ver si tienes por ahí la carta que envié cuando entramos al gobierno a todos los colaboradores. No deben usarse espacios públicos para ninguna conmemoración, celebración, actividad. Evidentemente hay actividades de Relaciones Exteriores o de otras secretarías que tienen que ver con reuniones protocolarias que se realizan, pero no, digamos, fiestas o acciones. Tiene que aclararse en particular este caso, y todos los servidores públicos deben de comportarse adecuadamente, y entiendo, o ya informará pues la hoy secretaria de Medio Ambiente sobre este caso. Se informa que ya tiene alguna información. ¿Perdón? El órgano interno ya inició la investigación. Sí, tiene que hacerse necesariamente. Sí. Pues tiene que informarlo la secretaria de Medio Ambiente, de Semarnat. A ver si ponen la carta. A ver si tienen la que está firmada para que… Bueno, ahora la informamos. Vamos con la siguiente pregunta y ahora qué. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez de Sin embargo MX. Mi compañera le preguntaba sobre
Donald Trump, y ayer mencionaba usted que ya no le respondería a través de estos, a través de la prensa, ¿no? Estos mensajes a través de medios de comunicación, pero nada más si tendría alguna actualización respecto a estas, las reuniones de sus equipos, si ellos los han buscado también a ustedes, ¿cómo va eso? Ellos tienen que pasar por el Senado la aprobación de sus equipos, muchos de los nombramientos que se hicieron. Entonces, una vez que sean aprobados, esperamos que se puedan generar estas reuniones de trabajo que nos permitan pues llegar a acuerdos como debe ser, ¿no? A lo que me refería ayer es que no por cada declaración vamos a sacar otra declaración, siempre vamos a defender a nuestro país como país libre, soberano, independiente, pero cada quien tenemos una forma distinta de comunicar y esta cuestión de entrar en un diálogo permanente para cada declaración que se haga, no creo que nos ayude en esta relación bilateral, ¿verdad? Y siempre vamos a estar informando de cualquier manera. Miren, si me prestan. Esta carta la envié a todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal el tercer día el 2 de octubre del 2024, primer día que después de la toma de protesta. Dice: por voluntad del pueblo de México comenzamos una nueva etapa en la transformación de la vida pública. El motor de este momento es el pueblo, la ciudadanía empoderada y con la dignidad restituida. Ustedes, es decir, todos los servidores públicos, son parte fundamental para profundizar este proceso histórico. Quienes cumplen funciones administrativas y operativas, así como mandos medios y altos de todas las dependencias y entidades de este gobierno. Nuestro horizonte será predicar con el ejemplo, a través de un gobierno honesto, honrado y austero, pues servimos a la patria y no debemos servirnos de ella. Su comportamiento y desempeño debe ser evitar y condenar las malas prácticas propias del régimen que hemos superado, sin influyentismo, sin nepotismo, sin corrupción ni impunidad. El presupuesto no es de los funcionarios, es dinero del pueblo que debe ser cuidado y bien invertido. Como servidoras y servidores públicos, confío en que estarán a la altura de las expectativas del pueblo y de su mandato. Tener un gobierno que les sirva y lo atienda, con servidores públicos que actúen con disciplina, con solidaridad, buscando siempre el bien supremo, la felicidad del pueblo y el bienestar común. La sociedad espera de nosotras y nosotros nuestro mayor y mejor esfuerzo. Así que potenciemos el servicio público, demostrando que el Gobierno de México se compone de mujeres y hombres responsables, honestos, que hacen su trabajo a favor de nuestra patria y nuestro pueblo. Esto nos obliga a actuar bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar la confianza del pueblo. Como decía Benito Juárez, los funcionarios deben acostumbrarse a vivir en una honrosa medianía y alejarse de la tentación de meter mano en las arcas públicas. La corrupción es inaceptable en la Cuarta Transformación. Cualquier conducta ilegal de los servidores públicos que viole el código ético o incurra en actos de corrupción será denunciado ante las autoridades administrativas y o penales. Los recursos de la tesorería son de todos los mexicanos y no se dilapidarán ni se malgastarán, se invertirán en obras de utilidad pública, programas para el bienestar, garantía de los derechos humanos y sociales, construcción de la paz y la seguridad. Todos tenemos que poner el ejemplo. En lo que a mí respecta, les instruyo que en ningún caso acepten que miembros de mi familia o particulares que usen mi nombre hagan gestiones, realicen trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno. Les recuerdo que de no actuar con ética y honradez y de no atender estas instrucciones,
podrían incurrir en actos de corrupción y, por tanto, ser responsables de delitos sancionados por la ley. Claudia Sheinbaum, Presidenta de la República. Retomando, esta carta que acaba de leer dice que se debe predicar con el ejemplo y que la corrupción no está permitida en este movimiento que usted encabeza. Y había un tema, pendiente desde la semana pasada. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sumó a su gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien sigue un proceso de corrupción y fue liberado con un brazalete electrónico. Y está relacionado con Emilio Lozoya y ha sido el único detenido por esta trama de corrupción de Odebrecht. ¿No opera en contra de este movimiento incorporar a este tipo de personas en gobiernos encabezados por Morena? Es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Y un último tema. Shadi Abed es un refugiado palestino en México que está pidiendo ayuda a su gobierno para sacar a su familia de Gaza y traerla acá al país. Junto con sus abogados consiguió el reconocimiento de refugiados de 15 de sus familiares que están allá en Gaza, entre ellos 7 niños y un bebé. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que se le permita la evacuación de Gaza, por lo que está buscando que en lo posible su gobierno pueda hacer las negociaciones necesarias con el gobierno de Israel para que les permita salir. Ellos tendrían que salir de Gaza a Egipto y de ahí viajar a México. No sé si sepa de este caso o si se pudiera atender. Pues que lo atiende la Secretaría de Relaciones Exteriores, con gusto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta y funcionarios que la acompañan. La otra vez yo le planteé, Ramón Flores del Centinela Informan de Humanoid de Inglaterra, perdón. La otra vez le planteé lo de la salud mental. Ya fue capturado Cristian, el joven que casi, golpeó brutalmente a su novia. También se acaba de dar un caso de agresión hacia una violinista aquí en la Ciudad de México y hubo otro caso de agresión de una mujer contra otra mujer allá en Tamaulipas, donde entró al lugar a agredirla. Entonces, hablarle de si su gobierno, en conjunto con el secretario de Salud, ya tendrán algún plan para empezar a trabajar sobre la salud mental, porque estamos viendo que la sociedad civil, no toda en conjunto, sino una parte, está también sufriendo los embates de este avance de la delincuencia que viene de sexenios anteriores, desde Calderón, cuando fue lo de la guerra contra el narco. Preguntarle si ya tienen algún plan, Presidenta. Sí, digamos que salud mental es muy amplio. Hay casos relacionados con alguien que vivió alguna situación cercana a un delito, perdió un familiar o que tiene su propia característica, incluso son atendidos por la Comisión de Víctimas muchas veces, o las comisiones de víctimas de los estados. Y el tema de salud mental sí lo estamos viendo a nivel general, que tiene que ver también con otros temas, incluido también el tema de las adicciones, que también es parte de este programa integral que ya vamos a presentar. Sí, y agradecerle por cierto, aprovecho para decirles que hoy pedí a la Secretaría de Seguridad Pública por el caso del diputado del Partido Verde en Veracruz, que lamentamos mucho lo que ocurrió y que hemos pedido a la Secretaría que se comunique de inmediato con la gobernadora para poder apoyar en todo lo que se requiera para que se haga justicia. Gracias, Presidenta. Y también agradecerle porque fue usted a la inauguración del Hospital de la Salud Mental y Bienestar allá en Orizaba. La verdad, muy impresionante. Cuitláhuac hizo una gran labor al frente del estado de Veracruz. Hay algunos de nuestros adversarios que Cuitláhuac, por su honestidad, la verdad, no es santo de su devoción, pero Cuitláhuac hizo un gran trabajo, particularmente en el tema de salud. Hizo varias obras muy importantes.
Una de ellas es el Hospital de Atención al Cáncer en Jalapa, muy impresionante, va a tener los aceleradores lineales más modernos de todo el país. No sé si ya llegaron, creo que ya llegaron, ¿verdad? Y el Hospital de Salud Mental que fuimos a Orizaba, que también un hospital muy preparados los médicos que hoy son parte del IMSS Bienestar. Entonces, un ejemplo, vamos a tomar ese como ejemplo. El hospital va a ser hospital escuela, le llamas, ¿verdad, Alejandro? Para que ahí se formen psiquiatras y otras especialidades importantes en la salud mental. Okay. Y Presidenta, por último, existen señalamientos contra Eric Jiménez Reyes, administrador de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, donde empresarios acusan cobros excesivos o de lo contrario, se les cancelan sus certificaciones de IVA y IEPS a pesar de estar en regla. Este tema ya fue denunciado en marzo de este año frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde varios empresarios le escribieron una carta a la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sin embargo, no han recibido hasta el momento alguna solución. Hoy vuelven a mandarnos la carta y se vuelven a quejar de dicho servidor público y argumentan que debido a su cercanía con Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, es intocable, además de señalarlo de nepotismo al tener a su prima Saraí Pérez Segoviano como administradora de operativos especiales. Ahorita que está la secretaria de Gobernación aquí, ¿podría apoyarlos a estos empresarios, presidente? Sí, que se reciba. ¿Sí? Fíjense, si no hubiera honestidad en el SAT, puede haber casos, no digo que no, y tiene que investigarse, y para eso están los órganos internos de control. Pero el incremento real en la recaudación del SAT este año va a cerrar en más de 6%. Real, es decir, descontando o ya tomando en cuenta inflación, vamos a decirlo así. Estamos hablando de cientos de miles de millones. Si hubiera la corrupción de antaño, pues no se estarían recaudando lo que hoy se está recaudando en el SAT, y eso es por actuar con rectitud. Pero bueno, vamos a revisar estos casos y que la Secretaría de Gobernación pueda atenderlos. Sí. ¿Qué traes? Gracias, Presidenta. Mi nombre es Olga Ojeda Lajuz, corresponsal del diario del Istmo, de Imagen de Veracruz, que pertenecen al corporativo de Imagen del Golfo. Hace rato usted ofrecía las condolencias a la familia del diputado veracruzano. Hemos visto últimamente ejecuciones de ese tipo en México. Hay una percepción de inseguridad. Me gustaría saber si nos pudiera adelantarse que en un rato viajará usted a Acapulco a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Me gustaría saber si nos pudiera adelantar si estos serán parte de los temas, supongo que sí, pero si nos puede adelantar qué es lo que se va a plantear en esta reunión. Sí, en la reunión, tiene una reunión previa por la distribución de los recursos que vienen del gobierno, o bueno, del presupuesto de egresos de la Federación a través de el sistema, ¿cómo se llama? El sistema de seguridad, el sistema ejecutivo. Va a seguir prácticamente la misma fórmula, se les va a presentar a las y los gobernadores algunos mecanismos ahora también de revisión del gasto en estos rubros. Viene la presentación, con muchos de los gobernadores ya nos hemos reunido, casi con todos, y viene pues lo que es la estrategia de seguridad, lo que hemos hablado aquí de los 4 grandes ejes: atención a las causas, fortaleza de la Guardia Nacional, su fortalecimiento, la inteligencia y la investigación y la coordinación. Y vamos a abundar más en la coordinación y lo que requerimos para fortalecer la coordinación para avanzar todavía más en la disminución de los índices de inseguridad. Gracias, Presidenta. Me voy a ir ahora a un tema más local. En el puerto de Veracruz se invirtieron 1.400 millones de pesos en la modernización de la aduana, la aduana marítima. Se dice que será la más grande de Latinoamérica y contará con rayos X y otros equipos de vigilancia no intrusiva.
Me gustaría saber, bueno, la comunidad portuaria comenta que es un tema prioritario para el Estado de Veracruz y nos gustaría saber detalles sobre el avance de la obra y fecha tentativa en la que entraría en funciones, si es que ya la tienen. Sí, ahora a ver si nos dan cuando entre en funciones. Habló aquí el secretario de Marina de lo que se está invirtiendo en aduanas marítimas y en lo que se llama las asiponas, que por cierto también Rosa Isela participó en eso, su primer trabajo cuando llegó a trabajar con el presidente López Obrador en el gobierno federal fue justamente en puertos y Marina Mercante, que su objetivo pues era limpiar las viejas APIs y trasladarlo a la Secretaría de Marina, que hizo como siempre un gran trabajo Rosa Isela. Y ahora la Secretaría de Marina pues tiene esta administración. Lo presentó en una parte el secretario de Marina, que estuvo aquí el jueves pasado, y les damos la información concreta de cuándo va a estar listo. Y además más inversiones que se van a hacer en Veracruz. Sí, en el puerto. Lo presentó el jueves. O sea, se va a invertir en Ensenada, en el puerto de Ensenada, en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco. Acapulco es más bien la rehabilitación del puerto que se dañó con el huracán Otis. Salina Cruz, ya dije. No, a ver, es Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz y Puerto Chiapas, del lado del Pacífico. Y del lado del Golfo son Progreso, Coatzacoalcos, Veracruz, y se está viendo el tema de Tuxpan, y luego inversiones privadas que han planteado que quieren una concesión de los puertos que se está analizando a fondo, que es Punta Colonet y Matamoros, en Tamaulipas. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya como último comentario para pasarle el micrófono a los compañeros, usted adelantaba que el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, va a tener una función en su gobierno. ¿Ya tiene pensado en qué puesto la acompañará? Ya lo vamos a informar porque dimos demasiada información. Ya mejor en otro día lo informamos ya que venga Cuitláhuac. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos muy rápido porque ya son 9:15. Bueno, ya, yo. Hola, Presidenta, soy Fernanda López Castro de Infobae México. 3 preguntas muy rápidas. Cristian de Jesús, como decía mi compañero, ya lo detuvieron y vincularon a proceso. Este caso se hizo muy viral por el nivel de violencia con el que golpeó a su expareja. Pero aquí también en la Ciudad de México hay un caso de violencia contra la mujer, que un alumno del IPN manipuló imágenes de sus compañeras con ayuda de inteligencia artificial para hacer contenido sexual y lo difundió. Le detectaron más de 1,600 imágenes, pero aquí un juez lo absolvió de uno de los 3 delitos por lo que es acusado. Me gustaría saber su reacción a ambos casos y si va su gobierno a estar como pendiente de que en ambos se haga justicia. Siempre vamos a apoyar a las jóvenes y a las mujeres que viven algún tipo de violencia. Entonces, se está fortaleciendo, porque Citlali personalmente ha atendido varios casos como secretaria de la Mujer, y estamos fortaleciendo esta área que está a cargo ahora de Ingrid, bueno, dentro de la Secretaría de la Mujer, en la subsecretaría en donde está Ingrid Gómez, pero sí, las vamos a apoyar en todo lo que requieran y le pedimos ya sea a Ingrid o a la propia Citlali que se ponga en contacto con ellas. Muchas gracias. Es una nueva forma de violencia, sí, que es el uso de inteligencia artificial para inventar o modificar imágenes de una mujer con contenido sexual. Entonces, pues hay que tipificar también ese delito porque son nuevas formas de violencia que tienen que ser atendidas por los jueces, ministerios públicos y jueces.
Muchas gracias, Presidenta. Y también, bueno, retomando el caso del diputado en Veracruz, ahorita el asesinato, tengo entendido que la Fiscalía Estatal está investigando el caso, pero ¿hay posibilidad de que la Fiscalía General de la República tome el caso tratándose de un diputado federal? Pues vamos a ver cuál es el avance que tiene la Fiscalía de Veracruz y a partir de ahí vemos si requiere algún apoyo por parte de la Fiscalía General. Muchas gracias. Y una tercera pregunta rápida y fuera de todo esto. ¿Ya tiene planes para Navidad y Año Nuevo? Me voy a quedar aquí en la ciudad. ¿Va a haber Vamos conferencia? a quedar aquí. Espero poder abrazar a mi nieto uno de estos días. Estuvo aquí hace 15 días y ya me mudé. Ya les di otra nota. Sí. Sí, hace unos días nos mudamos, mi esposo y yo para acá. Entonces vamos a pasar aquí las Navidades y el Año Nuevo y espero pues poderlo pasar con la familia. A ver, ¿hay mañanera el 12? ¿Siempre ha habido mañanera el 12? ¿No? A ver, ustedes que son asiduos asistentes a la mañanera, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no había mañanera con el presidente López Obrador? A ver, por respeto vamos a tener mañanera hasta el viernes, vamos a dejar el jueves, por respeto a todas y todos. Por la Virgen de Guadalupe vamos a dejar esta celebración tan importante y entonces el miércoles, hoy es martes, ¿no? Miércoles mañanera y viernes mañanera. Vamos a dejar el jueves. Sí, a todas y todos los paisanos. Vamos a abrir una sección especial para nuestros paisanos en la mañanera, así como tenemos, ya estamos trabajando en ello, sobre la importancia del trabajo que realizan nuestros paisanos. Hay organizaciones en Estados Unidos de migrantes, unas ya que tienen muchos años y otras que se están formando y que nos estamos poniendo en contacto con ellos. ¿Recuerdan que hubo una película que hizo Arau, no sé cuál es su primer nombre? Pero el primer nombre Un Día Sin Mexicanos. Estamos queriendo, no sé si es Alfonso, pues son varios hijos, ¿sí? No, Sergio es el fotógrafo, ¿no? ¿Y él es Santiago? Ah. Entonces, bueno, averígüenme a ver de quién es Un Día Sin... ¿Sergio? Sergio Arau. Entonces vamos a recuperar esa película, Un Día Sin Mexicanos, porque es una manera de mostrar lo que significaría que no trabajaran las y los mexicanos. Por cierto, en la entrevista que dio el presidente Trump, y creo que eso es importante, reconocer a los Dreamers, que son niños y niñas que fueron muy pequeñitos y que… ¿Tú eres Dreamer? Hay una senadora nuestra, o diputada, Karina, es senadora, ¿verdad?, que es Dreamer, la conocí porque hicimos varias actividades cuando fui jefa de gobierno, ahí la conocí, y reconoce la importancia de su, no dice legalización, pero sí de alguna manera hay un reconocimiento que es importante que se recupere eso de esa entrevista, entre muchas cosas que se dijeron. Bueno, entonces vamos a tener una sección especial, yo creo que a partir de la próxima semana, para hablar del trabajo que hacen nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos y la importancia que tienen para México y para Estados Unidos. Y ellos mismos van a grabar cápsulas para hablar de la importancia. Y recuperar pues muchas organizaciones. El 18, si mal no me acuerdo, es el Día del Migrante. Entonces vamos a hacer también algo especial ese día
para reconocimiento. Y por eso, pues, además aprovechamos cualquier abuso, cualquier cosa, por favor, denúncienlo, de alguien que se quiera pasar de vivo pidiéndoles algo, que nos ayuden a denunciarlo, vamos a informar en estos días para que tengan el teléfono para que se denuncie. Siempre son bienvenidos y bienvenidas a México, nuestros héroes y heroínas. Bueno, cerramos con la cápsula de vida saludable, que es sobre lactancia materna ahora. Adelante. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Desde el momento en que decides ser madre, comienzas a construir un lazo único e inigualable con tu bebé. La lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida es una parte esencial de ese vínculo. Una forma de nutrir, proteger y amar. La leche materna es el alimento más completo que le puedes dar a tu bebé. Aporta vitaminas, minerales, carbohidratos y proteínas. No necesita de ningún otro alimento sólido ni líquido. Amamantar a tu bebé también es su primera barrera contra enfermedades. Alimenta exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses para fortalecer su sistema inmunológico, prevenir infecciones y ayudarlo a crecer sano y fuerte. Es importante fomentar el contacto piel a piel y el apego inmediato. Además, cada toma de leche es un momento de conexión, una caricia para el alma que refuerza el vínculo entre mamá y bebé, lleno de amor y confianza. Recuerda que para cuidar a tu bebé, primero debes cuidarte tú. Una alimentación balanceada y suficiente para ti como mamá y amamantar a tu bebé a libre demanda ayudará con la producción láctea. Si necesitas orientación, apoyo emocional o de salud, acude a tu unidad médica más cercana del Gobierno de México. Estamos aquí para ti. Recuerda, cada gota de leche materna es un regalo de vida para tu bebé. Una decisión que marca la diferencia. 6 meses de alimentación, de lactancia materna, es lo único que se necesita. En mis épocas se decían otras cosas, pero hoy la ciencia ha avanzado mucho y reconoce la importancia de la lactancia materna. Bueno, pues ya más de 1 año y medio tiene. Ya está grandecito. Bueno, gracias a todos y a todas. Buenos días.